Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, bienvenido a este encuentro con biomagnetismo médico. ¿Quién les habla? Soy Miriam Coronado Ortega, químico industrial auxiliar de alimentos con formación en farmacia y mercadeo. Me inicié en este campo y pues en el transcurso de mi vida me he formado como terapeuta floral en dos áreas: reikista, terapeuta de respuesta espiritual, de liberación emocional EFT. Soy terapeuta craneosacral. Estudié medicina sintergética con el doctor Jorge Carvajal, biomagnetismo médico, reflexología, y formé la terapia de reprogramación de vida, como yo la llamo. Es una terapia que apunta a solucionar las causas y integra varios aspectos mentales, emocionales, espirituales. Y también realizo el método Yuen. A la orden. Soy formadora de biomagnetismo médico, ahora con otras técnicas aparte de biomagnetismo médico, después les voy a explicar, de formadora de tapping o EFT, también con una orientación más precisa, implementando lo que llamo la terapia de reprogramación de vida. Hago un mix para poder accesar más rápido a la solución de los problemas. Ideal para los psicólogos, para los coaching, para todo terapeuta que quiera ayudar a su paciente a solucionar desde las causas de las enfermedades. Hace aproximadamente 15 años a mi padre le dieron los valores de antígenos prostáticos en 18. Cuando yo vi eso, de verdad me asusté muchísimo. Sabía que si lo llevaba al urólogo me iba a decir mínimo que tenía cáncer a la próstata. De manera que me senté frente a la computadora a pensar, y lo que hacía era que se me salían las lágrimas de angustia, y en eso escucho una voz dentro de mí que me dice imanes. Y yo, imanes, pero los imanes curan, los imanes no curan, los imanes desinflaman. Y me dice imanes. Y yo, mi desesperación era tanto que frente a la computadora yo le digo, pero si son imanes, pónganmelo aquí. Y en eso me aparece un banner publicitario que decía pares biomagnéticos. Empecé a mandarle besos, no sé a quién, de agradecimiento, y comencé a buscar. No había en Venezuela muchas personas que hicieran ese trabajo, y encontré, fue una médico chilena, muy buena gente. Lo llevé, le hizo 3 sesiones. Al final de la tercera sesión le dijo, no se haga los exámenes todavía porque le van a salir iguales. Espere 1 mes y medio en que todo esto se procese y hágase los valores. Efectivamente, al 1 mes y medio, en el mismo lugar, le salieron los antígenos en 2. De 18 habían bajado a 2 los valores. Yo brinqué de alegría y le dije, ahora sí, yo misma te llevo al urólogo. Y el urólogo le dijo, estás mejor que yo. Desde ese entonces, ya han pasado todos esos años, mi padre hoy en día tiene 94 años, goza de perfecta salud y nunca más tuvo problemas con la próstata. Cuando medio se sentía algo, él mismo aprendió a ponerse unos imanes. Entonces, quiero presentarle esta gran herramienta que nos saca no solamente de apuros, sino es una realidad. Es una realidad para nuestra vida. Y hablar de biomagnetismo médico, obviamente, es hablar del doctor Isaac Goy, su gran fundador, que en 1970 él asistió a un congreso organizado en México en donde lo guiaba el doctor Richard Rorimeyer, pero él ya había detectado pH de órganos internos por medio de los campos magnéticos en mediana intensidad. Y había detectado que solo se generaban disfunciones en los órganos en donde hay distorsiones del pH. Es decir, que una disfunción orgánica se da cuando el pH
del mismo está fuera de su normalidad. Y entonces él ya comenzó a usar las polaridades para distintos efectos en el cuerpo. Y fue cuando el doctor Isagoy, tomando esta base del doctor Boris Meyer, comenzó a buscar la relación de esos polos norte, del polo sur, que podían generar una disfunción, buscando en el órgano el pH opuesto correspondiente a ese órgano, en qué parte y en qué otro órgano estaba. Fue así, haciendo investigación, que le llegó un paciente con SIDA. Él sencillamente dijo, bueno, voy a experimentar, y encontró que a nivel de timo y a nivel de recto hacían los dos polos opuestos. Y fue cuando comenzó a poner en el punto ácido que estaba en el timo, puso el polo norte del imán, y en el otro polo, que era el recto, puso el polo sur. Y así se estableció el primer par biomagnético, que sería timo recto, que definía a una disfunción de esos dos puntos en que se estaba creando básicamente el VIH. Su gran sorpresa fue que en un tiempo X llegó el paciente a abrazarlo y a felicitarlo porque estaba curado. Él mismo no lo entendía. Y ese fue el comienzo de sus estudios, que hoy en día que nos legó en una gran cantidad de puntos biomagnéticos, pares biomagnéticos en el cuerpo, que definen una enfermedad. Estás escuchando Conversatorios. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió para que surtiera efecto ese par biomagnético que había encontrado, llamado timo recto, de ahí en adelante? Pues que al equilibrarse, al poner el imán norte en el punto ácido y el poner el imán por el polo sur en el punto alcalino, comenzó a una movilización de electrones, protones, buscando un equilibrio iónico. Y ese equilibrio iónico era buscando el pH neutro, que el doctor Boyce lo llamó NEN, que era nivel energético, el nivel energético normal, que es a donde hay que llegar. Sabemos que tenemos pHs diferentes en diferentes puntos del cuerpo, pero en aquellos puntos en que un pH, por ejemplo, en el estómago, que tiene que estar entre 1,3, un pH, por ejemplo, si encontramos un pH más alcalino, obviamente comienza a haber disfunción. Entonces, ahí es donde hay que buscar qué puntos están causando ese desequilibrio para equilibrar ese pH y lograr que el estómago recupere su nivel energético normal para ese punto, o el punto neutro, para esa zona. Entonces, aquí viene la definición normal del biomagnetismo, que también en conjunto con el doctor Mario Ricardo Rodríguez se define como la dualidad de cargas biomagnéticas de polaridades opuestas, pero afines en bioresonancia magnética, que se genera dentro del organismo, que identifican a los polos biomagnéticos y que teóricamente se forman a expensas de una alteración fundamental del potencial de la membrana celular y del pH, porque obviamente la membrana celular es la que se ve afectada en ese intercambio iónico. Bien, ahí tenemos entonces la base. ¿Y con qué vamos a equilibrar? Él usó los imanes en ese momento de ferrita, que para mí con eso hacen milagro. Es decir, él en esa oportunidad decía que con 1000 Gauss eran suficientes, ¿verdad?
Pero ¿qué son los Gauss? Son las unidades justamente en que se mide la cantidad de carga que pasa por determinada área. Entonces, muchas personas venden o se ponen a que si mientras más Gauss hay mayor curación, que no es necesario. Realmente, yo, por ejemplo, en estos, no sé ya ni cuántos son, 14 años que tengo en esto, mis imanes de 3000, que son los que yo les doy a mis pacientes, mis imanes de 3800 Gauss hacen milagros. Yo no uso más, porque además hay de que los imanes de neodimio son cargados con mucha electricidad, y si podemos encontrar imanes de neodimio de mucho gausaje, la gente piensa que son más efectivos. Particularmente no son más efectivos, y porque no son naturales, ¿no? Y están hechos de lo que le llaman tierras raras, ¿no? O sea, materiales que son un poco tóxicos, por eso es que ellos están revestidos, ¿no? Los bañan, les dan un baño. Y realmente no son necesarios, aparte de que hay una persona muy conocida en Argentina que maneja biomagnetismo de otra forma, y ella dice que poner varias veces esos imanes de neodimio en el cuerpo pueden afectar las suprarrenales. ¿Cierto o no? Realmente con neodimio para mí me han resultado milagrosos sabiéndolo usar. Tenemos entonces que realmente cuando encontramos un par biomagnético, empezó él a buscar esos pares en el cuerpo, y hoy en día nos dejó un legado de un listado bastante grande de pares biomagnéticos que definen una patología, y es en base a que van describiendo bacterias. Encontramos entonces identificaciones de bacterias, identificaciones de parásitos, identificación de virus, identificación de hongo, en diferentes, lo definen pues los diferentes puntos en que se encuentra. Él hizo una clasificación también de pares especiales, de pares complejos, pero lo importante es que un par se define por la polaridad opuesta, porque por supuesto se forman cambios en desequilibrios a nivel celular, y se corrige ese desequilibrio con los imanes. Entonces, sigo. Paralelamente, cuando estuvo investigando esos pares biomagnéticos, él estaba estudiando en kinesiología, y de ahí se basó para detectar los pares biomagnéticos en el cuerpo. Y que es la respuesta muscular inteligente ante una pregunta. Y es así como podemos ver que para hacer un rastreo, ¿qué es un rastreo? Un rastreo es la ubicación del par biomagnético que está en disfunción en el cuerpo, ¿sí? Y hay una técnica que él enseña que tiene que ser de cabeza a pies, ¿no? Entonces él encontró, y eso se llama rastrear, que significaría escanear, ¿no? Vamos a escanear cuáles son los puntos en que está disfuncionando esos pares, y para nosotros encontrar los pares opuestos que vamos a neutralizar. Y lo hizo con la kinesiología, que es la respuesta muscular inteligente, y utilizó el método de acostar a un paciente y hacer la pregunta para que el cuerpo responda. Es decir, nosotros no sabemos qué es lo que tenemos, pero hay una sabiduría interna, una supraconciencia. Entonces preguntamos desde mi supraconciencia a la supraconciencia del paciente cuáles son los pares biomagnéticos que tiene. El cuerpo escucha y el cuerpo responde, y es así como nosotros con la técnica adecuada tomamos los dos pies, y ahí vemos que se va alargando o acortando una de las piernas, que es la derecha, y ahí vamos viendo en qué momento, al nombrar un punto en el cuerpo, en qué momento se acorta o se alarga ese pie.
Y es así como se va haciendo un escaneo de cabeza a pie, comenzando desde la cabeza, por ejemplo, pineal, núcleos basales, prepineal, postpineal, cuerpo calloso, borde calloso, parietal, parietal derecho, parietal izquierdo, hipófisis, polo antecuerno, seno frontal, seno nasal, seno paranasal, interciliar, supraciliar. Entonces, ahí bien que lo que estoy nombrando ahorita es puros pares, por ejemplo, ubicados en todo lo que es la cabeza. Y así vamos bajando hasta llegar a los pies. En el momento en que yo digo un par que encuentre, que se me alargue el pie, ¿verdad? En ese momento me detengo, corrijo si es cierto, si es no, y ahí estoy detectando realmente el, el punto. Por ejemplo, me sale, qué sé yo, craneal, lacrimal, y me salió lacrimal positivo. Y entonces busco el par. Para eso hay listados que ya están hechos, que es el manual, que se entregan, cada quien hace sus manuales, pero cuando sale lacrimal, entonces hay que ir a buscar con cuántos pares está combinado o se pueden combinar el lacrimal que pueda encontrarlo. Entonces, por ejemplo, encontramos el lagrimal, no sé, lagrimal, lagrimal, uy, me dio positivo. La pierna dijo que sí. ¿Qué quiere decir? Ese lagrimal, por ejemplo, me está definiendo que puede ser una Klebsiella pneumoniae o un Haemophilus influenzae, una influenza que está tan de moda ahora con todo esto, de hecho se encuentra bastante. Y entonces, ¿qué es lo que hay que poner? Hay que poner un norte y hay que poner un sur en un lagrimal y en el otro lagrimal, del otro lado, hay que poner un sur. Hay que impactar, por ejemplo, a su mismo tiempo el hígado, colon ascendente riñón, el ciego riñón, el maxilar inferior, porque esos son asociados, son puntos asociados al lagrimal. Y así seguimos con varios y esa es la forma en que vamos encontrando diferentes puntos en el cuerpo y buscando cuál es el par que está haciendo resonancia con el primer par. Ese le llama resonancia. Y así vamos encontrando un listado de bacterias, un listado de patógenos diferentes, y también él nombró lo que se llama los, los que hacen simbiosis con ellos. Y entonces sabemos que cuando hay una bacteria hay que buscar un parásito, hay que buscar un virus, porque ellos pues están haciendo sinergia con esa bacteria. Y así vamos entrando en un mundo maravilloso de espionaje, de correcciones en eso y de verdad que es bonito. Ahora, este método está, digamos, realizado, hecho para que cualquier persona que quiera hacerlo, que tenga un poquito de interés, aprenda a mover las piernas al del paciente, tenga un manual a su lado, aprenda a detectar en el momento en que el cuerpo dice que sí. Y sencillamente pone un imán, busca el imán que hace resonancia, el otro par biomagnético y lo coloca y es perfecto. Es una manera de ayudarse, es una manera de realmente de poder ayudar a su familia. De hecho, creo que el doctor Gois llevó esto hasta los indígenas en México, que no tenían ninguna formación académica, para que entre ellos se ayudaran y realmente es efectivo. Todos los años de estudio que hizo el doctor Gois investigando pares biomagnéticos, más lo que han investigado personas que se han dedicado con él a esto, han encontrado pares, pues hay una lista enorme, entre 300 a 400 pares que se han encontrado en el cuerpo que definen, como yo les digo, eh, parásitos, bacterias, hongos o virus, o hay pares disfuncionales que no corresponden a ningún patógeno, pero que al disfuncionar causan también una patología. Es decir, hay pares complejos, y hay pares personales. Hay pares que una persona
pares que se encuentran en una persona para una determinada patología, pero que no se encuentran en todos, ni que para esa misma patología no es válido ese par para otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque somos un terreno biológico individual y aquí lo importante es equilibrar ese terreno biológico, es investigar. Entonces, esto puede parecer muy fácil porque ya hay manuales que tienen, bueno, si me sale determinado punto, yo busco el equivalente y ahí me da un, una patología, un virus, y está bien. Eso sirve para cualquier persona que quiera apoyar, pero realmente yo digo que para ser terapeuta, es mi formación y es como yo formo a mi terapeuta, no basta solamente con eso. Biomagnetismo va mucho más allá. Eh, Hay que conocer un poquito, estudiar los pares, estudiar la fisiología un poquito. Tengo que saber bien en dónde me queda y por lo menos lo más indispensable, ¿verdad? Para que sirva un páncreas, para que sirva un hígado, qué función hace. Si no soy médico, pues no, hasta ahí me quedo. El médico pues, va más allá. Pero comenzar a estudiar. En principio se puede manejar así y de verdad que van a resolver cosas, van a resolver patología. Pero mi recomendación siempre es estudien, profundicen, investiguen. Y yo desde un principio, empezando, de verdad que me pusieron exámenes bien fuertes. Recuerdo el caso, ya empezando, una metástasis a 8 órganos, de una chica que no se quiso hacer quimioterapia. Le dije, mi condición es que no se hiciera quimioterapia ni radio, y yo la apoyaba. Y así fue. Tuvo 20.000 tropiezos con los médicos, la historia es larga, pero se logró curar ante las rabietas de esos médicos que le decían que no se hiciera esa porquería, con esa palabra, que no se hiciera esa porquería de biomagnetismo, y ella se plantó y dijo, esa porquería me está curando. Y, y hasta del riñón empezó a botar sangre. La misma urólogo de la clínica, de la misma uróloga de la clínica, el profesor Fernández Carven, me acuerdo, ella trabajaba ahí, y se hizo muy conocido que ella se estaba curando con biomagnetismo. Entonces yo, tú no eres la persona que te estás curando con biomagnetismo, si no, tú no tienes nada aquí en el riñón, mi amor. Entonces tú lo que estás botando es ese tumor que tenías en el riñón. Dentro de 3 días ya no debes estar sangrando. Y así fue. Eh, Hoy en día, bueno, eso ya tiene tiempo, y, y luego ella estudió porque decía que ella quería estudiar qué es lo que la había curado, ¿no? Y bueno, no se dedica de lleno a eso, pero por lo menos a sus personas cercanas ella las cura. Entonces, eso fue una metástasis a 8 órganos. Me acuerdo que era pulmón, vaso, hígado, uh, ya hasta se me olvidó, riñón, esófago, en fin. Miomas también, y miomas también cancerígenos. Me llegó un caso bárbaro de SIDA. Yo nunca en mi vida había curado ni VIH empezando, y me llamaron que si yo tenía experiencia. Yo le dije sí, yo soy atrevida, bueno, porque pongo interés. Y cuando vi a la persona, ay, casi que me desmayo, ya le habían hecho hasta un injerto en piel. eh, este, em, Curado. Entonces, hay SIDAs, que llaman SIDAs, que son VIH falsos, que son ocasionados, por ejemplo, por espiroqueta. Entonces, ellos se curan rapidísimo. Obviamente, quitando la espiroqueta, pero siempre hay que hacerle un seguimiento. Pero bueno, tengo pacientes curados que ya, diabetes, perdón, sí, y diabetes también, diabetes falsas y diabetes verdaderas, una diabetes mellitus, una diabetes verdadera. Pudiera tener cura, pero lo más importante es que podemos ayudar a que no sea tan grave y no se desarrollen otros efectos, ¿no? Pero la diabetes obviamente falsa se puede, que también corresponde a espiroquetas, también se pueden limitar.
Eh, ya hablé de la próstata. Tuve un caso de síndrome de Arnold-Chiari que cursa con, ¿cómo se llama? Con, con problemas de cerebelo, espina bífida, y también, eso fue en embarazo. Tenía un bebé de 7 meses ¿cómo se llama? Su madre embarazada de él. Los médicos le diagnosticaron y tuve que trabajar. Ay, tuve que trabajar con el bebé en el vientre materno y no me daba tiempo porque tenía 7 meses, pero los médicos también estaban vueltos locos, que no eso era un milagro, decían, porque no entendían cómo la espina estaba volviendo a su sitio y el problema del cerebelo que le ponen las cabezas más grandecitas, eh, también estaba mejorando y ellos no tenían explicación para eso. Sin embargo, no me dio tiempo suficiente de trabajarlo porque ya venía en el nacimiento y quedó con 14 milímetros, me acuerdo, y posteriormente es una historia más larga, pero bueno, ya el niño tiene 12 años y, y está en Chile ahorita. Sí, él necesitó después de ayuda, no me lo llevó por 5 meses por 5 años y yo me molesté. A los 5 años se apareció con el niño de 5 años que no caminaba y yo, Dios mío, ¿por qué hiciste eso? No, que empecé a trabajar, el niño empezó a caminar, eh, pero el niño tenía problemas en túbulos renales y empecé a trabajarlo, pero independientemente le dije, no, este niño ya necesita una operación a nivel de los riñoncitos. Se lo llevaron a Chile, que tenían familia allá, y allá lo operaron hace poco. Me mandaron hace menos de un mes, me mandaron una foto y yo que lloraba de ver a ese chiquito como ya camina, nada, sin muletas, sin nada, en su salud perfecta. Entonces, atrévanse, pero hay que ponerle amor. Por tema de sanaciones hay que ponerle amor y el amor nos abre la llave de la inteligencia y la inteligencia de la sabiduría porque nos conectamos. Cuando me refería de supraconsciencia, estoy refiriéndome a cuando se hace por péndulo, ¿no? Sin embargo, la supraconsciencia mía emite una pregunta a la supraconsciencia del paciente, el paciente la investiga. La supraconsciencia sí sabe lo que tiene y cómo lo investiga y, y obviamente mm, capto, capto y bueno, con el péndulo y logro encontrar el par, ¿no? Sin embargo, eh, cuando se tiene el paciente enfrente, ¿verdad? Hay una explicación que responde por qué el cuerpo responde. Entonces, se habla de que la corteza cerebral es la encargada de generar esa vibración que transmite la orden al ADN nuclear, ¿sí? Y que eh, dice que hay que estar consciente de que es la cisura de Rolando, donde se detectan a los pacientes que llegan a la consulta. Entonces, y en la misma zona, pero en la parte posterior, se habla en las zonas prelámbicas y poslámbicas, que es donde se conectan para la detección a distancia. Luego, el ADN nuclear, entonces, es el que recibe directamente las órdenes y de hecho, cuando yo trabajaba con los pacientes directamente rastreando la kinesiología, yo le pedía la orden al yo superior que investigara y al ADN nuclear, ¿no? Así lo enseñaba yo a mis pacientes, de verdad que recibíamos una respuesta buenísima. Eh, este, eso, eso es en esa parte lo que, lo que, cómo se evalúa al paciente y cómo se detecta, ¿no? A distancia y cómo se detecta en presencial a través de la kinesiología. Estás escuchando Conversatorios. Obviamente hay limitaciones que tiene el biomagnetismo, como son las mujeres embarazadas. Cuando yo trabajé al niño, no a la mamá. Trabajé al niño. O sea, hay que conectarse bien. La trabajé, como era en presencial, la trabajé con una testigo que fue la abuela.
pero trabajé fue al niño, no trabajé a la mamá, porque semana 23 más o menos se puede trabajar, ¿no? Sin embargo, yo soy muy cuidadosa, aunque a distancia es menos riesgo porque no lleva la carga del imán directo. Entonces, eso me ayuda también. Y hay otras limitaciones también, ¿no? Pocas, pero también las hay. Quisiera hacer una mención especial también con el tema del cáncer. Eso hay que verlo con mucho cuidado, porque, por ejemplo, personas que le hayan tratado ya con terapias de quimio o de radio y de repente sean reincidentes y quieran verse, no va. Porque ya viví, lo experimenté con una paciente que me mandó un médico oncólogo que ya ella era por tercera vez le estaba dando y no la querían someter otra vez a tratamiento y me la mandó. Y definitivamente la evalué y no me daba ningún punto que me pudiera definir que le estaba volviendo el cáncer. Y yo dije, bueno, yo no entiendo, le dije a él, no me da, de verdad que no te voy a engañar, no me da nada. Y así que te devuelvo la paciente porque no me dice, no puede ser. Bueno, me tuvieron que bombardearla otra vez con su tratamiento. Luego analizándolo con él, dije, vente, vamos a discutir esto porque él es alumno mío, porque ya esto se me escapa de las manos y quiero. Y ahí llegué a la conclusión de que obviamente cuando bombardean con quimios o con radio, comienzan a haber mutaciones genéticas o cromosómicas en ese material genético de las bacterias, ¿no? Entonces, hay modificación de ellos y ya no están en el mismo sitio, y si están en el mismo sitio ya sería con otra codificación, ya o se han mudado de sitio y, y dije, ¿cómo hay que nombrarlas? Entonces, de verdad que no, ahí sí no quise investigar tampoco porque no pienso que ya es demasiada lesión, ¿no? De manera de que a estas alturas lo que hago es que te vas a hacer quimioterapia o radioterapia. Bueno, puedo quitar algo por delante de los patógenos que crearon y que ya ellos te, ¿cómo se llama? Derrumben, por decirlo así, eliminen los tumores, ¿no? Que ya van a ir sin esas cargas. Porque lo contrario es que le quitan los tumores, pero no le quitan los patógenos. Entonces esos patógenos se van a la sangre y ahí es donde hay las metástasis. Entonces yo he trabajado con pacientes que han ido primero conmigo, los he trabajado bien y le digo, bueno, ahora para que salgas de ese tumor, ahora sí, ve para que te lo quiten. Se lo han quitado y luego me dicen, no se han hecho quimio y Miriam, yo vuelvo contigo. Y así las voy trabajando, yo tengo mi método secuencialmente, de manera de ir aniquilando cualquier residuo que se haya desprendido de esos tumores que hayan vuelto otra vez a la sangre, y así se lo vamos quitando y perfecto, no les repite ya porque se eliminaron. Sí, tengo casos de esto, pero ya no hago terapia a personas que se vayan a hacer quimio ni radio, porque lo que de verdad no somos dioses y no puedo eliminar la agresión que se le está haciendo a su cuerpo. Bueno, alguna pregunta por acá que pueda responder. El tema es muy largo, pero el tema es muy largo. Y como yo digo, hay que estudiar. Amar es esto, el que quiera ponerlo para abrir la carpeta y encontrar los pares y ponerlo porque va a tratar a su familia, porque va a tratar esto y esto, me parece excelente. Pero el que quiera ser terapeuta, hay que estudiar un poquito. Ok, gracias. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.